Muy buenas tardes, muchas gracias, agradeciéndoles en esta tarde a todas las participantes que se encuentran conectados a través de cada una de las redes creadas para el efecto o de las plataformas creadas para el efecto. En esta tarde nos compete hablar un poco sobre derecho penal, para lo cual hemos desarrollado un taller que consiste en un breve reto. Este reto que lo vamos a hacer, sin duda alguna, va a ser muy enriquecedor con la participación interactiva de ustedes para darle mayor realce al mismo. Ese reto denominado en esta tarde ha sido Derecho Penal. Permítanme presentarme, mi nombre es Pablo José Castillo Álvarez, soy docente e investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de Derecho y básicamente me encuentro en el área penal, me desenvuelvo en lo que es el área penal. Por lo tanto, este taller lo vamos a desarrollar bajo la siguiente metodología. Voy a dar una breve introducción de unos 5 a 10 minutos para tener una noción clara de lo que es derecho, de la importancia del derecho, el derecho penal, y posterior vamos a analizar un video de unos 15 minutos y luego de ese video vamos a trabajar sobre la base del mismo, en qué es lo que consiste el reto que nos hemos planteado sobre la importancia del derecho. Por lo tanto, ustedes en el momento en que van a interactuar, deben encender su micrófono para poder participar sobre las preguntas que se van a plantear de dicho video. Entonces, una vez que hemos dado las indicaciones generales al respecto, vamos a abordar lo siguiente. Derecho como tal. Voy a empezar hablando de un concepto simple de derecho. Derecho es un conjunto de normas escritas que regulan la relación de las personas en la sociedad. ¿Por qué doy este concepto introductorio? Y lo repito, un conjunto de normas escritas que regulan la relación de todas las personas en la sociedad. Si no tuviéramos al derecho como tal, nuestra vida sería demasiado caótica. ¿Por qué? Porque cada quien realizaría sus cosas, sus situaciones, de acuerdo al albedrío de cada persona. Por lo tanto, muchos actos que nosotros realizamos cotidianamente, que sin duda alguna pueden suscitarse ya como mecánicos, se encuentran regulados por el derecho. Por lo tanto, repito, ese conjunto de normas justamente regulan la relación de las personas para que no vivamos en un ambiente caótico, que cada quien haga a su forma de ver las situaciones. Y yo les decía que mecánicamente, en efecto, hacemos muchas cosas que se encuentran reguladas por el derecho. Es así que vamos a dar desde los ejemplos más simples y que vamos a ver que se encuentran regulados por el derecho. En esta tarde nosotros nos encontramos aquí gracias a una invitación de una universidad. Esa universidad, para que exista, tiene sus estatutos, por lo tanto se encuentra reglada por el derecho, estatutos orgánicos de educación superior. Ustedes están aquí, van a ingresar justamente a escoger una carrera de su agrado, de su gusto. ¿Por qué? Porque ya pasaron escuela y colegio, que son los requisitos o que son lo que regula el derecho previo a acceder a la educación superior. Cosas más simples, estamos aquí porque tenemos energía eléctrica. La energía eléctrica nosotros sabemos que si no la pagamos nos van a cortar la energía eléctrica, pero eso no se lo hace así porque así, es porque está reglado en los estatutos de cada institución, que dice que si no pagamos la energía eléctrica nos cortarán la misma. Recordemos nosotros que hace un tiempo atrás vivimos en los inicios de pandemia, donde justamente se creó una ley de apoyo humanitaria que decía que si nosotros no pagamos los servicios básicos, no nos pueden cortar o prescindir de esos servicios por la época de pandemia. Entonces, eso nos da a entender la pauta que el derecho como tal no es estático, que el derecho evoluciona y evoluciona de acuerdo justamente a los requerimientos de la sociedad como tal. Es posible estar aquí porque tenemos internet, para lo cual nosotros contratamos un servicio de internet, elaboramos un respectivo contrato o nuestros padres elaboran un respectivo contrato en el cual nosotros nos comprometemos a pagar una mensualidad y la empresa proveedora se compromete en efecto a darnos una cierta cantidad de megas para poder navegar en internet. Entonces, todo esto lo regula el derecho y actos más
cotidianos de nuestra vida regulados. Terminamos esta conferencia, muchos de ustedes saldrán a la calle, tomarán un bus y habrá que pagar una cierta cantidad. Esa cantidad de dinero que se paga es porque está regulada por un organismo competente que se debe cobrar cierta cantidad de dinero. Muchos de ustedes tendrán su vehículo propio, saldrán en su vehículo y automáticamente, mecánicamente, pararán su marcha del vehículo en una secundaria o cuando vean el semáforo en rojo. ¿Por qué razón? Porque está arreglado en la Ley de Transporte Terrestre, en el Código Orgánico Integral Penal, que son contravenciones exceder los rangos de velocidad, pasarme en el rojo o no hacer caso omiso al parar la marcha de mi vehículo en secundaria. Entonces, de ahí viene la importancia como tal de ese derecho. Por eso es que nos regula la relación de las personas. Sin derecho no pudiéramos existir, sin derecho no pudiéramos cohabitar, porque cada quien haría lo que quiera y sería un caos. Ahora, este derecho como tal también es trascendental en cada una de las profesiones de que las personas incursionan. El médico tiene que saber sin duda alguna de derecho, porque tiene que saber que existen ciertos actos que no puede hacer. Caso contrario, tendrá una pena privativa de libertad establecida justamente en el Código Orgánico Integral Penal. Todas las personas que vivimos o que cohabitamos en el Ecuador, nacionales o extranjeras, tenemos que acatar lo que dice nuestra Constitución de la República del Ecuador. Por lo tanto, ahí están justamente incursionados nuestros derechos, nuestras obligaciones, que deberíamos de saberlas de cualquier manera. Ahora estamos a puertas de que un nuevo presidente de la República asuma su mandato. Si se han fijado ustedes claramente, cuando le imponen la banda presidencial, la banda dice, mi poder en la Constitución. Quiere decir que él se rige a la norma constitucional. Entonces, este derecho, el estudio del derecho, sin duda alguna, es trascendental en todos y cada uno de los ámbitos en que nos desenvolvamos. Y aquí vamos a abrir un primer abanico o una primera ronda de preguntas en lo que ustedes quieran incursionar e indicarme una carrera o un acto que ustedes realizan y poder ver cómo el mismo se encuentra justamente regulado bajo el derecho. Dejo abierto por si acaso alguna persona desee participar al respecto. Buenas tardes, disculpe, no me entendí la pregunta. Juliet, yo le decía, estábamos hablando como tal del derecho y decíamos que en todas y cada una de las actividades cotidianas que nosotros tenemos, mecánicas o no, interactuamos en el derecho y también vemos la importancia de las diferentes profesiones que se incursionan en el derecho. Como un ejemplo, yo le ponía la medicina. El médico tiene que sin duda alguna conocer Constitución, conocer la ley de federación médica, conocer el Código Orgánico Integral Penal, de lo que está regulado ahí. ¿Por qué? Porque si él realiza una mala práctica médica, él tendrá justamente una pena privativa de libertad, que se le abrirá un expediente penal por haber realizado esta mala práctica. Entonces, yo dejo a ustedes ahora abierta la situación para que ustedes vean en otras profesiones que consideren en efecto que el derecho tiene que estar presente, porque sin duda alguna el derecho es una rama transversal. Los policías deben saber muy bien el derecho del tránsito, ¿verdad? Correcto, Juliet. Una profesión que nos dice la policía. La policía tiene que, los agentes de tránsito, recordemos que ahora quienes manejan el tránsito son los agentes de tránsito. Y usted bien lo manifiesta, el agente de tránsito tiene que conocer la ley para poder saber quién realiza una contravención o quién no. Yo tomo mi vehículo y no voy con cinturón de seguridad, estoy cometiendo una contravención, pero el agente de tránsito tiene que saber que esa contravención me va a reducir 1,5 puntos en la licencia hasta que lógicamente se aprueben las nuevas reformas y aparte se me sancionará con el 15% de mi salario básico unificado. Los policías nacionales, como usted dice, tienen que saber la ley, porque cuando una persona comete un delito, el policía tiene que leerle sus derechos constitucionales. Lo que nosotros muchas de las veces vemos en las películas, eso es verdad.
Usted, señor, queda aprendido, tiene derecho a guardar silencio, todo lo que uses, todo lo que diga se utilizará en su contra, tiene derecho a una llamada telefónica, no va a ser incomunicado, tiene derecho a saber que yo soy el Policía Nacional, aquí está mi nombre, yo lo aprendo. Eso es lo que tiene que saber. Entonces, correcto lo que nos acaba de decir Juliet, que los policías. ¿Quién más me indica otra profesión donde tiene que necesariamente el derecho estar presente? Buenas tardes. Lo que yo podría decir es en una contadora, porque al momento, digamos, de la contadora tiene que tener las leyes, o sea, tiene que saber las leyes que maneja la empresa y cada vez tiene que estarse actualizando porque, digamos, en diferentes casos, como ser el sueldo básico, todos los años va subiendo y tiene que estar conforme tiene que estar conforme a la ley. Muy buena apreciación, Génesis, correcto. La contadora, que es la parte principal de la empresa, tiene que conocer el código de trabajo, porque anualmente el salario básico unificado fluctúa de acuerdo a la canasta básica. Además, tiene que conocer la ley tributaria, como nos dice Génesis, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque esa ley tributaria cambia constantemente y para yo poder declarar los impuestos de la empresa tengo que saber cómo lo realizo. Muy bien, Génesis. Entonces, otra de prácticamente todas las materias donde lo vemos incursionar al derecho. Raúl, lo escuchamos. Buenas tardes. No sé si ya entra en el grupo de los policías, pero en migración también cuando viene o sale, bueno, viene en persona, me imagino que también todos tienen que saber acerca de qué es lo que pueden traer o qué acarrea, a ver, qué le pueden poner si es que traen drogas o algo, no sé, prisión, etcétera. Correcto, Raúl, toda la razón. Migración también tiene que saber, ¿no es cierto? Primero, cómo ingresar al país. Por más que sea algo que nos parezca mecánico, como decíamos anteriormente, pero sabemos que para ingresar al país o para salir del país tenemos que contar con nuestro pasaporte, y si no tengo el pasaporte no puedo salir. Sé que si yo voy a viajar con un menor de edad que no es mi hijo, o que solo me voy yo y no se va la madre de mi hijo, yo tengo que establecer el respectivo poder especial para poder sacarlo a mi hijo del país o a cualquier menor de edad. Entonces, como tal nos indica Raúl, migración también tiene que ver con el derecho. Y vamos a escuchar las 3 intervenciones más que nos están solicitando Pablo, María Fernanda y Jesús, en ese orden. Tutor, yo fui el que alcé la mano primero, después Ya, fue Pablo. Correcto, no hay ningún problema. Entonces vamos a escucharle a usted y después al resto de personas. Considero que el campus del derecho debe principalmente ser también ejercido por los funcionarios judiciales, entre ellos asistentes jurídicos, notarios, jueces, etcétera, por la ley de la función judicial, que es la que los regula. Gracias, María Fernanda. Y sin duda alguna, los jueces, los servidores judiciales, los notarios y los fiscales tienen que conocer la ley porque ellos son los que van, en efecto, a reglamentar. Ellos son los operadores de justicia. Muy buenas tardes, estimado doctor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en particular, yo diría que no hay ninguna profesión, o mejor dicho, no tanto las profesiones, ninguna actividad como tal del ser humano que no se rija al derecho, porque en todo, desde la persona que... Perdonen la expresión, desde la persona que limpia la calle, se basa en un contrato laboral, por ahí aplicamos el derecho. Ella está obligada a realizar su trabajo para el cual fue contratado. Un docente en una institución educativa está presta a un contrato que se somete para ejercer su profesión, para la educación, como usted lo comentó, el médico, como dijo un compañero el policía, como dijo un compañero los jueces. Bueno, los jueces, pues principalmente para poder ejercer su profesión tienen que ser abogados, y pues obviamente el abogado es el profesional que va estrechamente relacionado con la parte del derecho. Entonces, en mi opinión, diría que no hay ninguna profesión que se exima o ninguna actividad humana que se exima de una relación con la norma, con el derecho. Listo, gracias Jesús. En efecto, tal como usted lo indica, entonces, es la importancia del derecho y de la transversalidad que debe de tener con cada una de las profesiones y de los actos que como tal cotidianamente los realizamos. Carol. Buenas tardes con todos, mucho gusto. Sí, comparto con el criterio de
del compañero que antes manifestaba que considero que no hay ninguna actividad que no esté sujeta al derecho, pero en cuanto a un ejemplo, yo podría decir que los bancos, las cooperativas, al momento de otorgar lo que son los créditos, estos deben sujetarse a la ley en cuanto a ver la capacidad de la persona, si es capaz o no de adquirir ese derecho como tal. Perfecto, Carol. En efecto, mire, y todo lo que el ejemplo que nos pone Carol nos conlleva muchas más situaciones. El hecho de que una entidad financiera para constituirse tiene que estar regulada por la Ley de Economía Popular y Solidaria. Ya está una parte del derecho. En el hecho de para otorgar un crédito, cuando yo le otorgo al crédito, firmo un pagaré a la orden que me constituye un documento ejecutivo, que si no me lo pagan yo lo puedo hacer valer a través de las administradores de justicia. Tengo que, cuando es un préstamo grande, a lo mejor yo hipoteco mi casa o hipoteco algún bien, prendo algún carro, y todo lo hago a través de la regularización del derecho. Perfecto. Entonces, voy a escuchar unas 3 intervenciones más para poder continuar y para que podamos ver el video al que hacía referencia. Denise. Mi inquietud es la siguiente. Me voy a referir básicamente a lo que podría, o en lo que se podría también aplicar dentro de un ingeniero ambiental, ya que él puede aplicar este derecho, ya sea tanto en el sector público o en el sector privado. Tiene que existir un estudio de impacto ambiental, y ese estudio de impacto ambiental está regulado en la ley. Entonces él debe de conocer hasta qué forma puede realizar y hasta dónde puede llegar a realizar ese estudio del impacto ambiental y hasta dónde puede ejecutar ese proyecto. Caso contrario, ¿por qué? Porque recordemos nosotros que a partir del 2008 la Constitución acoge como un derecho los derechos de la naturaleza. La naturaleza está protegida como un derecho, por lo tanto ninguna persona puede violentar como tal la naturaleza. Nadie puede contaminar ríos, nadie puede explotar la minería de forma ilegal, todo. Entonces, este ingeniero ambiental necesita tener el conocimiento de la Constitución, de las penas que le imponen si va a violar eso, de cómo realizar ese estudio de impacto ambiental. Todo eso influye dentro del derecho ambiental. Pablo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Pues tenía muchas ideas, pero algunas ya fueron mencionadas. Pero, doctor, también yo en general podría decir que el derecho tiene un campo muy, muy amplio, o sea, es algo muy general, porque tenemos personas que se dedican a la política, que necesitan saber cuáles son sus derechos. Tenemos también las personas que se dedican a la administración pública en municipios, que deben de conocer el COTAD, el Código de Organización Territorial. En fin, tenemos, como ya lo antes dicho, los ingenieros ambientales, tenemos en sí todos los profesionales deben de saber un poco de los derechos. En sí, hasta los pueblos indígenas, que a partir de la Constitución del 2008 se garantizan sus derechos y sus obligaciones. Gracias, Pablo. Correcto lo que usted indica, recordando aún más en la parte última que nos dice las nacionalidades y pueblos indígenas es un grupo vulnerable, es un grupo protegido por la Constitución y que se rige por un derecho consuetudinario, un derecho de costumbre propio e intacto e innato de ellos. Ese derecho tenemos que, por ejemplo, como usted dice, saber regular. ¿Por qué? Porque si existe un robo en una comuna de un pueblo indígena, se lo va a juzgar bajo la jurisdicción de ellos, bajo sus propias leyes, las leyes que ellos tienen de ortigar, de bañarlos en pozos helados. Pero si ya hubiera la situación de que se termina con la vida de una persona o un delito sexual, ya no se puede juzgar bajo esa jurisdicción, sino ya viene a juzgarse bajo nuestra jurisdicción ordinaria. Entonces, importante también saber justamente de esta relación. Y terminamos con Adamaris para poder ya adentrarnos como tal al video para que lo puedan observar. Muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes, licenciado. Considero en parte empático lo que han comentado mis compañeros anteriormente. Considero que una de las profesiones también que es muy importante, donde los cuales se sepa un poco acerca de los derechos, al menos como base fundamental, son los licenciados, puesto que ellos incluso habrán partes, al menos los que se dedican a enseñar historia
o educación para la ciudadanía a los jóvenes, necesitan explicar un poco acerca sobre los derechos que los jóvenes tienen que acatar frente a la sociedad, puesto que se sabe que los jóvenes son la base que manejará en un futuro. Entonces se necesita que los licenciados sepan un poco de derechos, sea para enseñarlos, impartirlos y no violentarlos. También es necesario que, así como esta profesión, también lo sepan los arquitectos, ingenieros, y esta rama de derechos es muy diversa en diferentes regiones, tal como lo estaba comentando hace un momento. En otras partes, mientras nosotros creemos que es malo golpear a un niño porque tiene sus derechos, sea en pueblos indígenas, en otros lugares, donde no tienen esas mismas creencias, no tienen esos mismos derechos. Ellos piensan que la base fundamental para que un joven crezca recto es el castigo en su forma, ya sea los baños con agua fría, castigos con la ortiga o lo que sea. Pero obviamente todo tiene que entrar en un régimen donde no vaya más allá del asesinato tipo así. Eso. Listo, bien, muchas gracias, Adamaris. Entonces, tal como lo hemos hablado, el derecho es transversal, lo ocupamos en todos y cada uno de nuestros ámbitos. Mecánicamente muchas de las cosas hacemos con base a derecho, y ahora el derecho como tal también tiene ramas. Se divide, existe una rama del derecho civil, del derecho laboral, del derecho ambiental, del derecho internacional público, el derecho internacional privado, y un sinnúmero de ramas, pero en esta tarde básicamente nosotros vamos a abordar una rama fundamental, principal, que es el derecho penal. ¿Y por qué decimos fundamental y principal? Porque recordemos que cuando nosotros hablamos del derecho penal como tal, primero vamos a hablar de los delitos. Entonces, el derecho penal que trata justamente de tipificar los delitos. Nosotros sabemos que hay muchas conductas que son prohibidas y que ya no desde ahora, sino que desde el Código Hammurabi, desde las tablas de Moisés, ya se prohibían ciertas cosas. Los 10 mandamientos que los conocemos, no matarás, no robarás, ¿verdad? Y entonces, estos actos que se pueden dar cotidianamente, que nosotros en efecto los vemos a lo mejor en televisión o en redes sociales o nos cuentan, son delitos. Y esos delitos nos dañan a las personas. ¿Por qué? Porque si este rato viene alguien y se me trae mi celular, sin duda alguna me está perjudicando a mi propiedad al llevarse mi celular. Si este rato viene una persona y agrede sexualmente a otra persona, le está agrediendo. Eso es un delito, ¿no es cierto? Entonces, todos esos hechos que están contrarios al normal desenvolvimiento de las personas son catalogados como delitos, pero esos delitos también tienen que estar escritos en una ley, y esa ley se llama Código Orgánico Integral Penal. En el Código Orgánico Integral Penal están recogidos todos los delitos, y decíamos que es muy importante porque aquí está en juego algo trascendental, que es la libertad de una persona. ¿Por qué? Porque no por el hecho de que una persona se sustraiga el celular, quiere decir que fue ella o fue otra la persona que la sustrajo, porque muchas de las veces pueden haber personas inocentes que las acusamos de que se nos sustrajeron el celular cuando no fue. Entonces no es solamente de que ya se cometió un acto como tal y hay que castigar. Cuando se comete ese acto como tal, al dañar justamente un bien propio mío, también tengo que establecer la responsabilidad de la persona que fue. Y esa responsabilidad lo hago solamente mediante pruebas. Yo tengo que tener pruebas porque yo no puedo acusar a una persona. Por ejemplo, yo no puedo decir, Juan es mentiroso, pero para decirle que es mentiroso tengo que tener una prueba que sustente mi base que es mentiroso. Lo mismo sucede en el derecho penal. Para juzgar esos delitos, esos actos contrarios a la ley, tengo que tener pruebas que demuestren. Yo digo, Juan mató a Pedro. ¿Cuáles son las pruebas que tengo para que Juan mató a Pedro? Tengo esta y otra. Por ende, justamente a continuación, los invito a ver un video y de este video vamos a hablar sobre lo que ustedes creen. A continuación me permito compartirles para que por favor lo puedan visibilizar. Así no quiero abrir la puerta. Amiga,
ese que iba no era el esposo de Sandra. Sí, amiga. Llámela, pero ya. Dígale que va con otra. Ya, amiga, ya la llamo. Amiga, su esposo acaba de entrar con otra mujer a la casa. Amiga, venga, cierra. Aló. Hola Jessica, ¿cómo estás? ¿Cómo? ¿Que mi esposo va entrando con quién? Amiga, no, si es que mi esposo está trabajando a esta hora. No te creo. Bueno, igual voy a ir hasta la casa a mirar. Gracias. Cálmate. Amiga, pues amiga, yo no soy su amiga. Cálmate. Ven, hablemos. No, que hablamos. ¿Cómo se puede solucionar? Cálmese. No es lo que parece, ya. No sé qué me parece. No es lo que parece. Se está revolcando mi propia casa. No es lo que parece. No, yo me voy. ¡Cínica! Ey, ven, hablemos. Todo se puede solucionar. Todo se puede solucionar. No sé qué cometió un error. ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo me pudiste hacer eso? Cálmate. Todo se puede solucionar. Está muerto. Policía, acabo de escuchar un disparo en la calle 9 contra C24. Por favor, no sé qué pasó, vengan rápido. No, este man está muerto. Aló, para reportar un 901. Sí, en el condominio Santo Domingo, casa número 3. Mientras que ustedes llegan, voy haciendo el acordonamiento del lugar y el formato de correspondiente. Yo no mantengo negra. Es negra. Me está diciendo. En este momento vemos cómo ingresa el cuerpo técnico de investigadores del CTI a la escena del lugar de los hechos. Vemos el policía de vigilancia haciendo la entrega del formato de primer respondiente a los investigadores. Le hago entrega del formato. El cuerpo técnico de investigación ingresa al lugar de los hechos para verificar lo ocurrido. Al momento de yo llegar al lugar de los hechos, procedí a tomarle los signos vitales
y encontré al cuerpo, un cuerpo sin vida, al parecer por un disparo. Listo. En el lugar de los hechos encontramos el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 25 años de edad, con una herida a la altura del cuello, al parecer por un impacto de bala por un arma de fuego. Bien, entonces hasta ahí hemos llegado en el video. Ahora bien, el reto consiste en lo siguiente. Como nosotros vemos, sin duda alguna se ha terminado con la vida de una persona. Por lo tanto, existe un delito el haber concluido con la vida de una persona. Ustedes, como parte investigativa, como parte del derecho, como de lo que acabaron de observar, ¿qué les serviría de prueba para poder juzgar a la mujer que le disparó al hombre? ¿Qué utilizarían como prueba para que en efecto el juez, que hace un rato hablábamos, que el juez tenga la convicción de que se utilizaron esos elementos que terminaron con la vida de la persona? Las huellas El arma, doctor. Ya, a ver, levantemos la mano para poder ir de uno en uno para poder. A ver, Génesis, le escuchamos. Ya, lo que yo puedo opinar, en primer punto, creo que serían los testigos,
Y en segundo punto serían las pruebas que se recopiló en la escena del crimen. ¿Y cuáles son esas pruebas para usted? En base sería el arma con la que se tentó. Del arma podemos sacar sus huellas y comprobar si verdaderamente fue la chica o si fue alguien más. Ya, gracias, Génesis. Efraín. La bala, doctor, porque habría que ver si la bala tiene orificio de entrada y salida, si se alojó al interior del cuerpo, si esta fue recopilada como evidencia, entonces se determinaría el calibre de la munición que utilizó y el arma que se utilizó. Correcto, gracias, Efraín. Brigitte. Como se mandan las investigaciones, lo que es a veces son de balística para ver de cuál es de dónde se fue, cuál fue la longitud en que se fue la bala y todo eso, determinar en las investigaciones todas huellas dactilares, si fue esa persona, no la que en realidad asesinó, ¿no? Ya, Brigitte, muchas gracias. Jesús. Buenas tardes de nuevo. Bueno, en particular me enfocaría para determinar las pruebas, analizaríamos lo que es, como ya los compañeros han dicho, primero las huellas dactilares del arma que encontraron en la escena del crimen para determinar el victimario. Y verificar si la bala coincide, en caso tal, como dijo el otro compañero, que si se encuentra alojada en el cadáver, coincida con el arma que se encontró en la escena del crimen para determinar que las huellas sean de la persona que residía con él, igual con los testigos, basar en los testigos si es que hay testigos dentro de la zona. Gracias, Jesús. María Fernanda. Podría ser también en el cuerpo de la víctima, también pueden haber rastros de no sé, de la persona que lo asesinó o que tuvo el encuentro, porque también se pueden quedar cabellos, marcas de uñas, etcétera. Y también con los testigos que pudieron haber presenciado tal vez la detonación del arma. Correcto, María Fernanda, gracias. Pablo. Doctor, buenas tardes. Los puntos se acaban de recalcar los compañeros, más encima que en el video se muestra que la persona deja un bolso. Entonces, en el bolso me imagino que se van a encontrar todos sus papeles, su identificación, y al momento se podría presentar en un juicio que el momento por motivo de desesperación, la persona sale corriendo, deja su bolso, deja sus cosas ahí. Eso, las huellas digitales que se pueden encontrar en la persona porque la tocó incluso. Los testigos que la vieron salir y que la vieron entrar. Sería algo muy importante para recalcar en un juicio, sería, ¿no? Correcto, Pablo. Carlos. Sí, buenas tardes. Bueno, creo que han dicho varios de los elementos. Considero igual lo mismo, los elementos anteriores, testigos, el arma. Sería importante también la llamada de la persona que le avisó a la mujer. Y los testigos son importantísimos porque ahí se puede también tener otra fuente de ver quién fue la persona que cometió el asesinato. Importantísimo también revisar a los alrededores, cámaras, si es que hay video centralizado para poder, obviamente, tener una idea más clara de quién fue, ¿no? Gracias, Carlos. Juliet. Se podría decir que en el video aparece que después del disparo ella se pone encima de él y lo toca y todo. Entonces, como prueba central serían las huellas dactilares que ella deja en el cuerpo. Bien, entonces una cosa fundamental de establecer, tal como ustedes concretamente de lo que vimos el video lo dicen, sin duda alguna, el cuerpo es fundamental, ¿no es cierto? Por eso nosotros hemos escuchado siempre el cuerpo del delito. En el cuerpo vamos a encontrar muchos rastros, muchos elementos probatorios que nos van a servir para tener ese acto conducente entre la persona que dispara y en efecto el cadáver. Y
sin duda alguna ustedes han determinado con una manera sumamente importante que han podido establecer cada uno de los medios probatorios. Alguien dijo un barrido de cámaras. En efecto, voy a hacer un barrido de cámaras por todo el lugar, la hora que la persona entra, la persona sale. Veíamos que la persona sale entra normal y sale con su rostro llena de sangre de lo que se topa la cara. Triangulación de llamadas, también dijo alguien, ¿no es cierto? Hago una triangulación de llamadas como otra prueba para establecer, en efecto, que la persona que la llamaron dijo, voy a la casa a ver, y toda la situación. Sin duda alguna, el arma de fuego con el que se dispara. Cuando se dispara un arma de fuego, siempre al percutarla bota un cierto polvo que se queda impreso en la ropa, en la mano de la persona que acciona. La bala como tal, también alguien me indicó, creo que era Efraín, porque tengo que comprobar que en efecto que el arma que yo disparo corresponda a la bala con la que murió la persona, porque eso parece que fuera lógico, pero es esencial. Esa bala tiene que ser el arma que me están indicando, porque pudo que hayan dos armas y de la pistola que dispara esta persona no queda el arma, no queda rastros. Por lo tanto, la bala tiene que corresponder a la pistola como tal. Es importante lo que ustedes dicen, las huellas dactilares, el ADN que puede quedar, ¿no es cierto?, de la persona que lo topa. Entonces, todos estos, tal como ustedes lo han manifestado, muy bien traído a colación, son las pruebas que me van a servir para esclarecer justamente que la persona que accionó el arma terminó con la vida del señor. Otra cosa importante que recalcamos de ahí, que alguien también dijo, es que no hay cómo toparlo al cuerpo. Por eso ustedes ven que el policía, que es la primera persona que llega a través de la noticia del crimen, para toparlo se pone guantes, para que justamente no le quede huellas dactilares como tal, y para que no lo puedan a él involucrar de alguna manera en ese acto delictuoso. En efecto, ahora, por honor al tiempo y para ir concluyendo finalmente, existe un delito. Ese delito, en nuestro Código Orgánico Integral Penal, que es lo que nos estábamos hablando, que termina contra la vida de la persona, puede ser algunos delitos, puede ser un asesinato, puede ser un homicidio, puede ser un sicariato. Pero esto solo nos vamos nosotros aprendiendo, adentrándonos con las personas que justamente quieren incursionar en el mundo del derecho. ¿Por qué? Porque ya vamos hablando un poco más de tecnicismo, adentrándonos en tal efecto a determinar bajo qué figura yo voy a juzgar ese hecho. Todos tienen una diferente pena privativa de libertad. La persona cuando comete un asesinato, por ejemplo, se le pone una pena de 22 a 26 años. El homicidio solamente es de 10 a 13 años. Por lo tanto, es importante entonces establecer a través de todo lo que nosotros podemos observar y podemos ver qué delito voy a juzgar. Para no dejarles con esa incógnita, en el ejemplo planteado existe un asesinato. ¿Por qué? Porque es la mujer que le da muerte a su marido. Y eso dice que es un asesinato. El hecho de haberle dado muerte al papá, a la mamá, al cónyuge, a la conviviente o a los hijos es un asesinato. Por lo tanto, ese hecho que nosotros vimos, si logramos establecer a través de las pruebas que todos y cada uno aportamos, se la podrá juzgar a esa persona y se le impondrá una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Ha sido muy grato compartir esta experiencia, les agradezco por participar, los invito a que se animen a que continúen sus estudios, más aún en la carrera de Derecho, si tenemos el gusto de encontrarnos y poder compartir a través de ejemplos prácticos, a través de lo que dice la teoría, a través de procesos judiciales, justamente que es lo enriquecedor para luego aplicarlo en el campo profesional. Muchas gracias y una buena tarde. Gracias por su participación.